Este es el video más complicado que vas a ver. Te hablaré sobre una organización que persigue abiertamente a sus críticos. La Iglesia de la Cienciología, o como muchos la llaman, la secta de los cienciólogos, es un culto cuyos seguidores incluyen a superestrellas de Hollywood como Tom Cruise, John Travolta y Elizabeth Moss. Los activos de la Iglesia se cuentan en miles de millones de dólares, pero los gobiernos de varios países no quieren que los cienciólogos sigan creciendo. Según los cienciólogos, tienen 10 millones de seguidores en todo el mundo. Pero si revisamos los censos de población, las cifras son muy diferentes: 25.000 en los Estados Unidos, un par de miles en Australia y Reino Unido. En total, son alrededor de 75.000 personas, 133 veces menos de lo que afirman. Y aún así, los activos de los cienciólogos son casi comparables a los de los mormones, quienes tienen cientos de veces más miembros. ¿Sabes qué es lo más extraño? A pesar de la enorme presión en su contra, los ingresos de este culto no dejan de crecer cada año. La cienciología es conocida en todo el mundo. Aún hoy, pueden competir con gobiernos y grandes corporaciones. ¿Cómo es posible? ¿De dónde provienen su dinero y recursos? Para responder a estas preguntas, debemos entender la esencia de la cienciología, cómo funciona, qué atrae a las personas y cómo logran controlarlas. Créeme, lo que descubrirás es aterrador. Te guiaré por este oscuro mundo a través de la figura más controvertida de todas las que he investigado, el fundador del culto, Ron Hubbard. Te contaré cómo el emprendimiento de un escritor fracasado se convirtió en una religión con ejército y flota, cómo este auténtico demonio logró escapar del castigo y por qué la magia negra es, en cierto sentido, real. Si piensas que la cienciología es algo curioso o divertido, solo mira este video hasta el final. Te sorprenderás. Jesucristo, Buda, Mahoma. Los cienciólogos creen que a esta lista le falta el nombre de Lafayette Ron Hubbard, nacido en Nebraska en 1911. Es considerado el principal profeta de la cienciología y, en esencia, el creador de todo el culto. Pasemos a los aspectos clave de su biografía que son importantes para entender su historia. Hubbard tenía pésimas calificaciones. Fue expulsado de la escuela secundaria por su bajo rendimiento. Cuando ingresó a la universidad, siempre estuvo al borde de la expulsión. En su segundo año, decidió organizar un crucero estudiantil por el Caribe. Según Hubbard, esta fue una gran aventura, casi como la Ilíada. Los objetivos del crucero incluían descubrimientos científicos en biología, hallazgos históricos únicos, decenas de artículos para periódicos y revistas e incluso varios guiones para películas de ciencia ficción. Hubbard reclutó un equipo de voluntarios, negoció con marineros e incluso consiguió el respaldo de la Universidad de Michigan. A los 21 años, ya se veía a sí mismo como un líder capaz de convencer a la gente y reunir seguidores. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, el crucero fue un completo desastre. El dinero de la expedición se agotó rápidamente. Tras una huelga de los marineros, la aventura tuvo que ser cancelada. ¿Y qué hizo Hubbard después? En lugar de admitir su fracaso, declaró: a pesar de las dificultades económicas, nos divertimos y logramos descubrimientos científicos únicos. ¿Cuáles? Nadie lo sabe. Después de este fiasco, Hubbard revisó sus calificaciones y decidió que estudiar ya no era para él. Lo que más le apasionaba era escribir. No es que fuera especialmente talentoso, pero parecía ser lo único que realmente disfrutaba. Editaba boletines escolares y universitarios, y más tarde esta afición se convertiría en el pilar de su imperio. Hubbard tenía otros intereses, como la psiquiatría. Durante su juventud, pasó tiempo con especialistas en esta área. Pero hay que tener en cuenta que esto fue en los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando aún no existían procedimientos como la lobotomía y mucho menos los tratamientos modernos. Pronto, este interés adquirió matices extraños. En su adolescencia, su familia intentó obligarlo a entrar en la Academia Naval de los Estados Unidos.
Como sus calificaciones eran terribles, pensaron que al menos podría seguir los pasos de su padre. Falló su primer intento de ingreso, por lo que lo enviaron a una escuela especial para prepararse. En su segundo intento, decidió simular problemas de salud para evitarlo de una vez por todas. Alegó dolores en los ojos durante un examen médico y le diagnosticaron miopía. Más tarde escribió en su diario que esa excusa le provocó problemas reales en los ojos, al igual que otras enfermedades que se adjudicaba durante su servicio militar. ¿Qué conclusión sacó Hubbard? Según él, estaba claro, los pensamientos son materiales y el destino lo castigaba físicamente por mentir. Una de sus mayores revelaciones llegó durante una operación dental. Según cuenta, inhaló anestesia y estuvo a punto de morir. Por cierto, puedes ver la silla dental donde Hubbard viajó al más allá en uno de los museos de la Iglesia de la Cienciología. Pero también hubo influencias externas. A los 16 años, Hubbard descubrió las obras de Aleister Crowley, un conocido escritor ocultista y, en la práctica, satanista. 2 décadas después, se unió a John Parsons, líder de la secta de Crowley en Estados Unidos. En cuestión de semanas, no solo ganó la confianza de Parsons, sino que prácticamente tomó el control de su organización. Fue Hubbard quien convenció a Parsons de realizar un ritual en el que, tras interactuar durante 2 semanas con una participante del culto, debían hacer una diosa. No funcionó. En resumen, la cienciología fue creada por un hombre no muy brillante, pero astuto, buen organizador y extremadamente seguro de sí mismo. Tenía pasión por la escritura, que a menudo derivaba en grafomanía. Creía en la materialidad de los pensamientos y en el ocultismo. En cuanto a su carrera como escritor, Hubbard empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, buscando mantener a su familia. Pero el dinero nunca era suficiente, así que encontró su nicho, relatos y novelas cortas para revistas de baja calidad. Escribía en cualquier género, lo que fuera necesario. En los primeros 6 años produjo cientos de obras. Con el tiempo, su situación mejoró. Su primera novela completa fue bien recibida por los editores de The New York Times. Incluso Isaac Asimov y Ray Bradbury elogiaron su ciencia ficción. El tema central de sus libros era la supervivencia. Según Hubbard, solo es posible cuando una persona supera el miedo al trauma, a los pensamientos negativos y a las consecuencias de estos. Aquí se combinaron sus intereses en la psiquiatría y la escritura. Según el FBI, el manuscrito de su libro Excalibur fue supuestamente codiciado por el gobierno soviético, que le ofreció $200,000 a través del Instituto de Fisiología de Pavlov. Hubbard, el psiquiatra autodidacta, rechazó la oferta. Después de la guerra y las aventuras con Parsons, Hubbard se inspiró para escribir otra obra. El libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental se publicó en 1950, el mismo año en que comenzó la Guerra de Corea y Ginsburg y Landau desarrollaron la teoría fenomenológica de la superconductividad. Durante 70 años, la teoría pseudocientífica de la dianética apenas ha cambiado. ¿Pero dónde encaja la cienciología aquí? La cienciología es, de hecho, dianética, solo que después de un cambio de marca. Inicialmente, la teoría psiquiátrica de Hubbard no interesó a nadie y la compañía que había creado especialmente para ella se declaró en bancarrota. No fue hasta 1953 que fundó la Iglesia de la Cienciología, que era prácticamente la misma empresa, pero con una figura jurídica diferente. Formalmente, ya era una organización religiosa, lo que permitía a Hubbard no pagar impuestos. El sistema de creencias de Hubbard y los cienciólogos se divide en 2 partes, lo que el autor escribió en el marco de la dianética y lo que agregó más tarde. Hubbard era un grafómano increíble y llegó a inventar miles de términos especiales que los cienciólogos consideran un idioma propio, el cientologués. En el centro de toda la doctrina está el concepto de pureza. Cuando una persona es pura, desaparecen todos sus dolores, tanto físicos como mentales, aumenta su inteligencia, desarrolla memoria fotográfica y se abren nuevos horizontes de conciencia. Básicamente,
se convierte en un superhombre. Según dicen, la meta de la cienciología es purificar a todas las personas del planeta. Aquí confluyen las creencias de Hubbard sobre la materialidad de los pensamientos y la idea de liberarse del miedo. ¿De dónde viene el miedo? Vamos a explicarlo de forma sencilla. Tienes un alma, llamada Tetán. Más precisamente, tu personalidad y tu yo son ese Tetán. Es inmortal y pasa de un cuerpo a otro, como en el budismo. Durante ese tiempo, puede acumular traumas que se almacenan en tu mente reactiva, una especie de inconsciente según Freud. Esos traumas pueden provenir de experiencias prenatales o de vidas pasadas, y aunque no los recuerdes, siguen afectándote y necesitas deshacerte de ellos. ¿Conveniente, no? Para eso están los auditores, especialistas en purificación. Realizan una revisión de tu psique, llamada auditoría, en busca de esos traumas. Esto se hace a través de conversaciones o con un dispositivo especial, el e-metro, que mide tu actividad electromagnética y, por lo tanto, tu nivel de estrés y dolor. Durante la auditoría con un auditor bien entrenado, puedes entrar en un estado de hipnosis o trance para llegar a tus miedos más profundos. La auditoría es la actividad principal de los cienciólogos. Creen que a través de ella una persona se purifica al trabajar sus traumas. Desde el principio, los cienciólogos te advierten que acudir a psicólogos, psiquiatras o tomar medicamentos solo interfiere en el proceso. Es decir, eliminan a los competidores por tu mente y psique. Después de años de auditoría, puedes alcanzar un estado puro. A partir de ahí, tu personalidad puede ascender a nuevos niveles de conciencia. Cuanto más alto es el nivel, más difícil y, por supuesto, más costoso resulta alcanzarlo. De hecho, Hubbard supuestamente llegó solo al nivel 8 y nadie lo ha superado hasta ahora. En el nivel 3 de conciencia te revelan el origen de la humanidad, pero te lo voy a contar aquí y ahora, breve y gratis. Hace 75 millones de años, una civilización extraterrestre envió a la Tierra a miles de millones de personas para exterminarlas con bombas de hidrógeno como una forma de lidiar con la sobrepoblación. Los cuerpos fueron destruidos, pero las almas traumatizadas quedaron atrapadas en la Tierra, incapaces de recordar la catástrofe. Según los cienciólogos, ese es el motivo por el que necesitas purificación. ¿Cómo captura y retiene adeptos la cienciología? Hubbard toma el psicoanálisis de Freud, prácticas religiosas orientales y ocultistas, les añade dispositivos tecnológicos como el e-metro y proclama que su método es el único capaz de resolver todos los problemas. ¿Para qué quieres el paraíso si tu alma no está pura? Ni la psicoterapia, ni la psiquiatría, ni siquiera las religiones tradicionales ofrecen algo similar. La cienciología se dirige a personas desesperadas y fácilmente influenciables con un historial considerable de problemas. Quizás ya buscaron a Dios, probaron agua energizada o consultaron a un psicólogo, pero nada les funcionó. Para Hubbard, esas personas son perfectas. Además, todo está presentado de manera semicientífica, lo que tiene un gran atractivo en la América protestante. El protestantismo simplifica al máximo la comunicación entre el hombre y Dios, centrándose en el individuo, mientras que la cienciología elimina a Dios por completo. Hubbard señaló desde el principio que debía dirigirse a celebridades y empresarios ricos. No se trata de atraer masas, sino de extraer grandes sumas de cada individuo. Por eso existe una discrepancia entre el número relativamente bajo de seguidores y los ingresos extraordinarios de la cienciología. Por ejemplo, en Australia, donde hay solo 2.000 cienciólogos, sus ingresos en los últimos 10 años han alcanzado casi $150 millones, lo que equivale a $10 a $15.000 por persona al año. Si imaginamos a un cienciólogo típico, sería alguien bastante adinerado, ambicioso pero sin una educación destacada. Tal vez conozcas a esos emprendedores tecnológicos exitosos que, tras ganar mucho dinero, de repente se obsesionan con prácticas espirituales y se unen a comunidades cerradas para discutir cómo alcanzar nuevos niveles de iluminación. La ambición y el deseo de crecimiento personal son justo lo que la cienciología busca aprovechar.
Imaginemos que eres una persona confiada y has caído en la trampa de la cienciología. Asististe a un par de sesiones, te diste cuenta de que todo era un disparate y decidiste dejar la iglesia. Pero esta decisión puede salirte muy cara. En los primeros años de su iglesia, Hubbard emitió una orden en la que clasificaba a todas las personas desleales a la cienciología como parte del grupo de personalidades supresoras, aunque en realidad eran objetivos a atacar. Contra ellos, permitía cualquier cosa, envenenar a sus mascotas, amenazar a sus familiares, golpearlos e incluso someterlos a esclavitud. Los seguidores se dedicaban a cumplir estas órdenes. Los cienciólogos comprendieron muy bien a su público, personas con dinero y fama. Purificar al mundo entero era, en teoría, una meta noble, pero cuando se trataba de dinero, esa meta podía ser relegada. Para Hubbard, la cienciología era solo una fachada que le permitía promover su peculiar modificación del psicoanálisis y enriquecerse. Enfocarse en ricos y famosos fue una estrategia calculada dirigida a líderes de opinión. Pero, en lugar de pagarles por promoción, lograba que ellos mismos le dieran grandes sumas de dinero, que luego reinvertía. En la primera etapa, la carismática personalidad de Hubbard funcionaba a la perfección. Él se consideraba un genio y jamás dudaba de lo que decía. Luego, el boca a boca y los voluntarios se encargaban del resto. Más adelante, con suficiente dinero, surgieron centros educativos, campañas publicitarias y productos mediáticos completos. A los cienciólogos no les importaba tener mala reputación, ya que nunca aspiraron a ser un movimiento masivo. Los enemigos de la cienciología eran declarados: gobiernos, agencias de seguridad de muchos países, Interpol e incluso la industria global de la psicología y la psiquiatría. En resumen, cualquier estructura que obstaculizara su crecimiento. Hubbard incluso creó un departamento de misión especial dentro de su iglesia para proteger sus intereses frente a estas instituciones. Este departamento se llamaba la Oficina de los Guardianes. Un ejemplo de sus operaciones fue Blancanieves, llevada a cabo en 1973. Los cienciólogos se infiltraron como empleados administrativos, guardias y limpiadores en agencias como la DEA, el Departamento de Justicia, la Guardia Costera, el mismo Interpol y hasta 150 instituciones y embajadas. Una vez dentro, robaban o destruían documentos que pudieran dañar la reputación del culto de Hubbard, como registros de evasión fiscal o materiales de vigilancia. También copiaban información útil, falsificaban documentos, colocaban información falsa y espiaban reuniones secretas con micrófonos. La operación duró años hasta que atraparon a los principales responsables, entre los cuales no estaba Hubbard, por supuesto. No se sabe cuánta información lograron recopilar o destruir. Otro episodio notable fueron las operaciones Dinamita y Freakout. Los cienciólogos seleccionaron como blanco a la periodista Paulette Cooper, quien había criticado la doctrina en su libro. Durante 5 años, Cooper vivió una pesadilla, fue vigilada, demandada, su casa fue invadida y, lo más grave, los cienciólogos enviaron amenazas terroristas a consulados árabes en Nueva York en su nombre. Estaban dispuestos a todo para enviarla a la cárcel o a un hospital psiquiátrico. La relación de Hubbard con psicólogos y psiquiatras tiene su propia historia. Hubbard se casó con la exnovia de un ocultista, Jack Parsons, pero ella no sabía lo que implicaba vivir con el líder de un culto, sufrió constantes abusos físicos y psicológicos. Solo un año después de que Hubbard escribiera Dianética *, ella acudió a un psiquiatra para que lo declarara mentalmente inestable y lo aislara de la sociedad. Sin embargo, Hubbard estaba absolutamente convencido de su salud mental. Cuando descubrió el plan de su esposa, la secuestró, la encerró en casa y envió a su hija de 1 año a Cuba, diciéndole a la madre que había matado a la niña. ¿Esto parece el comportamiento de una persona sana? La madre solo pudo reunirse con su hija después de hacer una declaración pública asegurando que Hubbard era un esposo maravilloso y que ella estaba equivocada. Además de afirmar que los médicos eran agentes comunistas, Hubbard dio órdenes explícitas a sus seguidores: cada psicólogo y psiquiatra debe tener al menos un caso de asesinato,
agresión o violación en su contra. No está claro cómo planeaba llevar a cabo estas acusaciones fabricadas, pero sí logró orquestar sabotajes locales. Finalmente, lo más importante para lo que se creó la cienciología, evadir impuestos. Desde su fundación, la Iglesia de Harvard no pagaba impuestos, ya que formalmente era una organización religiosa. Pero la Hacienda de Estados Unidos determinó que, como una parte significativa de los ingresos iba directamente al bolsillo de Harvard, aproximadamente un 10%, la cienciología era un negocio y no una religión. Por lo tanto, debía pagar impuestos. Así que revocaron su estatus de exención fiscal. La reacción de los cienciólogos fue la habitual, sabotear las operaciones de las autoridades, pero esta vez con métodos más agresivos. Alteraron su contabilidad de manera que los funcionarios no pudieran descifrarla, enviando montones de documentos desordenados, mezclando falsificaciones con registros reales. En total, la Hacienda recibió al menos 2 millones de páginas y no pudo analizarlas. ¿Cómo logró Harvard organizar no solo un culto, sino un auténtico escuadrón de combate? Los guardianes asumían grandes riesgos, infringían la ley y algunos acabaron en prisión. Esto se explica porque los ejecutores de estas operaciones eran personas cercanas a Harvard. De hecho, su esposa, no la que secuestró sino una nueva y más leal, era la jefa del departamento. Harvard tenía un don de persuasión casi sobrenatural y sus órdenes se cumplían sin cuestionamientos. Los miembros del departamento eran personas completamente adoctrinadas. Si quieres purificar tu alma, debes salvar la iglesia. Harvard quería tanto escapar de Hacienda que decidió mudarse a vivir en un barco que navegaba en aguas neutrales. ¿Por qué luchó contra Hacienda durante 37 años? Por las astronómicas sumas de ingresos que generaba, que realmente eran enormes. Hace 10 años, solo una parte de los activos de los cienciólogos en Estados Unidos estaba valorada en $1.500 millones. En Australia, en 2016, los activos ascendían a casi $120 millones, lo que significaba que cada cienciólogo australiano poseía más de $70.000 en promedio. En América, a principios de la década de 2010, había 27 veces más cienciólogos que en Australia. Si multiplicamos los activos australianos por 27, obtenemos $3.200 millones. Y eso como mínimo, ya que las oficinas centrales están ubicadas en Estados Unidos. Si tomamos las cifras australianas como base para el mundo entero, donde hay unos 75.000 cienciólogos, los activos globales alcanzarían los $5.400 millones. Y eso hace 10 años. La rentabilidad de la cienciología es impresionante, 30%. De ahí sus beneficios anuales, entre 220 y 330 millones de dólares. Lo importante es canalizarlos a través de los fondos adecuados. ¿De dónde vienen estas cifras tan impresionantes? Imagina que eres un recién llegado a la cienciología y tu objetivo es alcanzar el nivel más alto de purificación, el octavo. Prepárate para gastar dinero. En la cienciología existe algo llamado el puente hacia la libertad total, que es tu programa de estudios dividido en niveles. Sin embargo, los escalones más bajos están reservados para las personas más desesperadas y perdidas. Supongamos que comienzas desde el nivel -4, llamado necesidad de cambio. En este nivel, las sesiones de auditoría son relativamente baratas, desde $25 por sesión de 2 a 2,5 horas. Si compras sesiones en paquete, el precio baja, 12 horas cuestan unos $100. La cantidad de sesiones necesarias para avanzar al siguiente nivel depende de la persona. Si estás listo o no lo decide tu auditor. Supongamos que con 10 sesiones tienes suficiente. Esto ya supone un mínimo de $200 para este nivel inicial. A partir de ahí, los costos solo aumentan. En promedio, avanzar por cada escalón desde el nivel inicial hasta alcanzar el estado de claro cuesta entre $1.000 y $2.000. Hay 13 niveles en total.
Así que, aproximadamente, hablamos de unos $20,000 como mínimo, siempre que no te hagan repetir niveles o cambien las reglas para avanzar. Luego vienen los niveles más altos, que solo pueden obtenerse en las oficinas centrales de la iglesia. El primer nivel cuesta alrededor de $3,000, el segundo más de $5,000 y el tercero, donde te cuentan sobre extraterrestres, cerca de $9,000. Los precios de los niveles del cuarto al séptimo son desconocidos, pero se estima que ascienden a decenas de miles de dólares. Los niveles sexto y séptimo solo pueden cursarse en la sede principal de la iglesia en Florida. El nivel 8, el más interesante y costoso, requiere que compres un billete para el barco que Hubbard usó alguna vez para evadir impuestos. Incluyendo todos los materiales y procedimientos, este nivel puede costar $500,000. Y, según los materiales publicados, no puedes esperar lujo ni un servicio excepcional a bordo. En total, completar todo el curso cuesta alrededor de $640,000 y esto con precios de hace una década. Actualmente, podría costar unos $750,000. Evidentemente, no todos los fieles completan el programa, pero de un feligrés promedio pueden extraer entre $10,000 y $20,000. Para ello, la Iglesia de la Cienciología utiliza todo tipo de tácticas, marketing agresivo, hipnosis e incluso amenazas. Hubbard dio instrucciones claras a sus seguidores: no dejen que nadie se vaya de una sesión hasta que lo hayan exprimido completamente. En algún momento, las personas empiezan a experimentar el síndrome del costo hundido. ¿Cómo voy a dejar la cienciología si ya he gastado tanto dinero en ella? Mientras este individuo se debate consigo mismo y espera un resultado mágico, ya ha vendido su coche, hipotecado su casa, su pareja lo ha dejado y sus hijos sienten vergüenza de hablar sobre él en la escuela. Todo este modelo financiero encaja perfectamente con la doctrina de la cienciología: si recibes algo de la iglesia, debes dar algo a cambio. ¿Te da pena gastar dinero en tu purificación espiritual? Entonces, no estás preparado para ello. Estas sumas están reservadas para empresarios exitosos y estrellas del espectáculo. ¿Por qué necesitan la cienciología? Muchos se sorprenden al ver a actores y directores de Hollywood gastar dinero en este culto. Es un error pensar que las personas exitosas en un campo tienen necesariamente conocimientos en política, religión o, más importante aún, la obligación de opinar sobre temas complejos. Si alguien es famoso, asumimos que es influyente. Si es influyente, creemos que no es fácil de engañar. Sin embargo, olvidamos que estas personas simplemente saben cantar bien, interpretar emociones frente a una cámara o jugar al fútbol. Y, en la mayoría de los casos, ahí termina su talento. Las celebridades tienen incluso menos posibilidades de escapar de la influencia perjudicial de los cienciólogos que las personas comunes. Primero, porque no todos pueden manejar la fama repentina. Algunos caen en el alcohol y otras adicciones, otros se sumergen en rituales exóticos en Perú y beben brebajes alucinógenos. Segundo, están rodeados de personas que aparentan apoyarlos y comprenderlos, pero en realidad solo buscan aprovecharse de ellos. En este contexto, la cienciología puede parecerles muy atractiva. Es fácil interesarse por ella si no conoces su trasfondo. Si eres una persona rica y famosa, es probable que empieces a pensar en tu exclusividad. ¿Y qué puede ser más exclusivo que una organización envuelta en misterio que promete darte conocimientos secretos? Cualquier capricho, por un precio. Además, a diferencia de muchas doctrinas religiosas tradicionales que no promueven el exceso y el consumo desmedido, en la cienciología ocurre todo lo contrario. Por último, el factor más importante, Hubbard ya quería reclutar estrellas desde los años 50 y lo hizo de manera sistemática. Primero creó listas de personas que quería atraer. Luego organizó centros de celebridades, departamentos dedicados a captar figuras conocidas para la iglesia y, más importante aún, a promover el culto utilizando su popularidad.
El ejemplo más emblemático es, por supuesto, el eternamente joven Tom Cruise. Antes de él, el reclutamiento era básico, prometer contactos en la industria, un papel principal en una película, y la estrella emergente ya estaba captada. Pero en los años 80, cuando los cienciólogos se acercaron a Cruise, él ya era un actor consolidado. ¿Qué se le puede ofrecer a alguien que ya tiene todo? Convencerlo de asistir a una primera reunión no fue difícil. El padre de su entonces esposa era un miembro influyente de la iglesia. Pero eso no era suficiente. Por eso, el líder de la iglesia, ya no Hubbard, sino su sucesor, David Miscavige, lo invitó personalmente a una base secreta que fue remodelada especialmente para la llegada de la estrella. Desde entonces, Miscavige trató a Cruise como a una pareja sentimental, lo llevó a pasear en motocicleta, al cine e incluso al campo de tiro. Sabía que el actor tenía miedo a las armas y logró ayudarlo a superar ese miedo, lo que le valió la gratitud infinita de Cruise y tuvo un impacto positivo en su carrera. Durante meses, la iglesia le proporcionó apartamentos nuevos para él y su entonces pareja, Nicole Kidman. Construyeron un campo de tenis de $200,000 solo para ellos. En una ocasión, Miscavige escuchó que Cruise quería correr descalzo por un campo de flores y ordenó a 20 subordinados que, bajo una lluvia torrencial, excavaran y plantaran flores silvestres en los terrenos del complejo central de la iglesia. Esto costó decenas de miles de dólares, pero las flores nunca germinaron. Los líderes de la cienciología sabían que podían gastar mucho en Cruise porque, primero, parte del dinero volvería a la iglesia. Y segundo, detrás de Cruise vendrían otras personas ricas y famosas para las que ya no sería necesario plantar flores. La iglesia incluso le proporcionó personal doméstico, un ama de llaves, un chef y una niñera, todos ellos miembros de alto rango de la cienciología que, por supuesto, espiaban a los actores y reportaban todo a Miscavige. Especialmente vigilaban a Kidman, que no veía con buenos ojos la extraña afición de su esposo. Esto se intensificó a mediados de los 90, 7 años después de que Cruise se uniera a la iglesia, cuando alcanzó el tercer nivel y conoció la historia de los extraterrestres y las bombas de hidrógeno. Esta información lo alejó temporalmente de la iglesia. En ese momento, la pareja estaba filmando con Stanley Kubrick, lo que los aisló aún más de la influencia de los cienciólogos. La operación para recuperar a Cruise. ¿Qué hizo Miscavige? Envió a sus mejores reclutadores para reprogramar al actor. La operación fue exitosa. Cruise regresó a la cienciología, se distanció de su esposa y comenzó a defender públicamente a la iglesia con el fervor de un verdadero discípulo de Hubbard. ¿Qué ganó la iglesia? En una ocasión, Miscavige le pidió a Cruise que resolviera amistosamente un problema con Alemania. El país no reconocía a la cienciología como religión y exigía el pago de impuestos. La iglesia lanzó una campaña pública comparando a los alemanes modernos con los nazis y a los cienciólogos con los judíos. Cruise utilizó sus contactos y sus abogados y colegas, como Dustin Hoffman y Oliver Stone, intervinieron. Aunque el gobierno alemán no cedió, el ruido mediático fue considerable. Antes de Cruise, la estrella principal del culto era John Travolta, quien lleva décadas defendiendo activamente a la iglesia de las críticas de los medios. Por su parte, Elizabeth Moss es ciencióloga desde la infancia, llevada a la iglesia por sus padres. Y Nancy Cartwright, la voz de Bart Simpson, obtuvo el título de patrona de calibre extraordinario. ¿Sabes cuánto pagó por ese título? $20 millones. Desde el punto de vista del marketing, es un resultado fenomenal. La iglesia de la cienciología gastó varios millones, pero obtuvo beneficios que perdurarán durante décadas. El PR, relaciones públicas, es el principal gasto de los cienciólogos. Poseen 3 editoriales, una emisora de radio, un canal de televisión, una plataforma de streaming y numerosos sitios web atractivos. Ahora se comprenden las razones del éxito de la cienciología: promesas atractivas y tecnológicamente elaboradas, enfoque en la calidad de los donantes en lugar de la cantidad,
evasión fiscal y un poderoso PR financiado por celebridades que se amortiza completamente. Sin embargo, ni siquiera estas conexiones influyentes explican cómo los cienciólogos lograron evitar acusaciones de robo de documentos, amenazas e infiltraciones en edificios gubernamentales. Y lo más importante, cómo sobrevivió a todo esto el propio Hubbard, quien nunca llegó a ser juzgado. Vamos a reconstruir la cronología de los eventos. El fundador de la cienciología se trasladó a un barco en 1967 para evitar pagar impuestos y eludir a la justicia estadounidense. Durante aproximadamente 8 años, hasta 1975, Hubbard vivió en el barco Apolo y dirigió una flotilla de varios barcos. A este grupo lo llamó la Organización del Mar, compuesta por miembros de élite de la Iglesia, encargados de buscar los rastros de conocimientos pasados de Hubbard. Por un lado, el líder de los cienciólogos actuó con astucia. Por ejemplo, renunció oficialmente a la gestión de los asuntos del culto justo cuando planeaba los robos de archivos gubernamentales. Sin embargo, siguió recibiendo dinero de la organización central, al menos $15,000 a la semana, y manejando las finanzas. En ese momento, fue la mejor decisión, esconderse del FBI, Interpol y otras organizaciones para vivir el resto de su vida en lujo en un barco o en una isla privada. Por otro lado, parece que Hubbard llegó a creer en las absurdidades que había inventado. Con el tiempo, su salud mental, ya inestable, comenzó a deteriorarse. Mientras escribía historias sobre genocidios interplanetarios, confesó a su esposa que había comenzado a beber y consumir drogas. Me ayuda a investigar la realidad, decía. Al acercarse a los 60 años, Hubbard empezó a fumar más y a comer en exceso, lo que derivó en paranoia por la constante sensación de ser vigilado. Nunca podía relajarse, pues veía traidores en todas partes. Hubbard emitió órdenes con el nombre en clave R2-45, que significaban asesinar a una persona con un arma calibre .45. Estas órdenes se extendieron incluso a altos funcionarios del FBI, aunque ninguna llegó a ejecutarse. Hubbard necesitaba esconderse con urgencia, pero no encontraba un lugar adecuado. Navegar continuamente por el Mediterráneo y el Atlántico Norte resultaba demasiado caro y complicado, ya que requería gestionar la logística, trasladar al personal y a los clientes importantes. Intentó buscar refugio en varios países. Primero se dirigió a Rodesia, actual Zimbabue, un estado no reconocido en África, pero allí le negaron la entrada. Luego navegó hacia un puerto en la isla griega de Corfú, donde halagó al régimen de los coroneles negros que gobernaba Grecia en ese entonces, pero también fue expulsado de allí. En Marruecos, las autoridades lo amenazaron con extraditarlo a Francia. Finalmente, logró establecerse en la isla caribeña de Curazao, que pertenece a los Países Bajos, pero allí sufrió un ataque al corazón. En 1975, Hubbard tuvo que vender toda su flota y reubicar a la Organización del Mar en tierra firme. Así regresó a Estados Unidos. Desde entonces y hasta su muerte en 1986, jugó al escondite con las autoridades. No permanecía en un lugar más de unos meses porque siempre lo encontraban. Una vez, un sastre que era fanático de la ciencia ficción lo reconoció y pronto la información sobre Hubbard apareció en un periódico local. Mientras tanto, el FBI comenzó a arrestar a miembros prominentes de la organización y a confiscar pruebas. ¿Y qué hacía Hubbard durante ese tiempo? Además de mudarse constantemente, escribió el guión de una película y trató de rodarla en Nevada, bajo el abrasador sol. Durante el rodaje, sufrió una embolia pulmonar y entró en coma. Tras recuperarse, continuó sus viajes por Estados Unidos, ahora en una casa rodante. Aunque evitó a las autoridades, su salud se deterioró rápidamente. A pesar de todos sus esfuerzos por ocultarse, no pudo escapar de las consecuencias de su vida intensa. Pasó sus últimos años en un rancho en California, donde construyó una pista de carreras de caballos y una torre de observación para mantenerse ocupado. Sin embargo, en 1986, su vida terminó por un derrame cerebral.
Después de su muerte, David Miscavige asumió el liderazgo de la iglesia. A diferencia de Hubbard, Miscavige resultó ser una persona mucho más calculadora y equilibrada. No sufría de paranoia ni trastornos mentales, lo que hizo que su gestión de la iglesia fuera más pragmática. En lugar de órdenes de robos o asesinatos, se enfocó en la diplomacia. Una de sus primeras acciones fue adquirir un nuevo barco llamado Free Beans. Este barco todavía es utilizado por la iglesia para cursos avanzados de purificación y para obtener enormes sumas de dinero de seguidores ricos. La gran pregunta sin respuesta sigue siendo, ¿por qué las autoridades estadounidenses nunca pudieron responsabilizar a Hubbard? La razón es que, formalmente, no lideraba nada. Sí, daba órdenes personales a sus subordinados, pero solo de manera verbal. Los principales responsables de todas las operaciones dudosas eran personas cercanas a él. Por ejemplo, la jefa de la oficina de guardianes, el departamento encargado de proteger los intereses de la iglesia, era la esposa de Hubbard. Otros subordinados cumplían sus órdenes sin cuestionarlas, creyendo que estaban salvando la iglesia y sus propias almas. Cuando las autoridades comenzaron las investigaciones y arrestos, muchos miembros de la organización optaron por guardar silencio, sin delatar a Hubbard. Para ellos, su alma y fe eran más valiosas que cualquier trato con la justicia. Cuando finalmente el Servicio de Impuestos de Estados Unidos se preparó para acusar a Hubbard de fraude fiscal, ya había muerto. Lo más sorprendente fue que, en 1993, ya después de su muerte, la cienciología logró ser reconocida oficialmente en Estados Unidos como una religión con derecho a exenciones fiscales. La iglesia pagó solo $12,5 millones de una deuda tributaria que ascendía a miles de millones. La mayoría de los detalles del acuerdo con el departamento fiscal siguen siendo confidenciales. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en próximos videos.